Maestros, muy buenas noches. Manuel Quiles Cruz, aquí desde la Ciudad de México. Esta noche, en esta videotransmisión, voy a tratar de abordar algunos medios para lograr los fines educativos. Esto siguiendo la idea del documento normativo técnico señalado como aprendizajes clave. Trato de mirar desde esta idea cuáles pueden ser medios para lograr fines educativos. Y aparte de que entre los medios hablan mucho de la escuela al centro, una escuela que tendrá que hacer nuevas situaciones gestivas donde todos vayan en pos de un fin común. Y tengo que revisar también otros medios. Estoy preparando una idea para presentar en Monclova en octubre en un evento que se ha señalado como Monclova 2018, donde estarán los grandes maestros mexicanos que han venido trabajando en la formación de maestros, en la nivelación de maestros y en la capacitación y actualización a profesores, aspecto que también es importante para lograr los medios y la idea de conseguir los fines educativos. Esta parte es importante porque no nada más me habla de la escuela, sino en un momento me está hablando de la ética del cuidado, donde en otra videotransmisión hablé de los 11 puntos en que se apoya la ética del cuidado, donde el primero es el reconocimiento de uno mismo. Por eso he insistido en que en el análisis de los aprendizajes clave partamos del perfil de egreso, donde yo pueda observar los ámbitos, como en el caso del cuarto ámbito, el pensamiento crítico, el quinto ámbito relacionado con el desarrollo de habilidades socioemocionales y el proyecto de vida. En otro momento he comentado también que una salida donde yo puedo apoyarme para el análisis tiene que ver con las habilidades digitales. Pero al hacer el recorrido por el documento encuentro los puntos en que se apoya la ética del cuidado, donde el primero tiene que ver con la parte socioemocional, el reconocimiento de uno mismo. El segundo aspecto igualmente se coloca en esa parte socioemocional que pertenece como área al desarrollo personal y social, y esta es la empatía. El tercer punto tiene que ver con la conciencia del cuidado personal. El cuarto punto analiza y habla sobre el reconocimiento de las responsabilidades de cada uno hacia los demás. En el punto 5 coloca el fomento del interés por ayudar. Y estos aspectos como el reconocimiento de uno mismo o el interés por ayudar a las personas, la conciencia del cuidado personal, la empatía, la responsabilidad de cada uno hacia los demás, van conformando los aspectos de la ética del cuidado. Otro punto sería actuar en el momento debido. En la escuela tengo que actuar en el momento debido, más si soy el director. El director debe de estar actuando en el momento debido, en el momento preciso. Igualmente para la ética del cuidado, comprender el mundo como una red de relaciones, o impulsar los principios de solidaridad y tolerancia. Ahora que nos están hablando, que estamos viendo esta parte de la política. Y todo esto habría que ponerlo en práctica, reconocerse a uno mismo, la empatía, la conciencia del cuidado personal, el reconocer las responsabilidades de cada uno hacia los demás, fomentar el interés por ayudar, actuar en el momento debido, comprender el mundo como una red de relaciones, impulsar los principios de solidaridad y tolerancia. Si nosotros logramos todo esto y podemos propiciar un buen clima escolar, que es necesario además, o generar el sentido de pertenencia. La idea de generar un clima escolar o de generar el sentido de pertenencia han sido objeto de trabajo hoy en Ciudad Nezahualcóyotl, en la zona que dirige la maestra Guillermina Esteves, ahí en Ciudad Nezahualcóyotl. Estuvimos trabajando ahí exactamente donde está la Universidad Pedagógica Nacional en Neza. Ahí estuvimos trabajando con el grupo de maestros
y estuvimos revisando algunas de estas cuestiones. Y hablar del clima escolar es hablar de algo que es verdaderamente importante. ¿Cómo voy colocando el clima escolar con los alumnos? Yo he venido sosteniendo que una parte tiene que ser la alegría y el buen humor. Es decir, ¿cómo coloco yo como profesor con mis estudiantes de primaria, con mis alumnos de preescolar o mis alumnos de secundaria, un buen clima de trabajo, donde yo soy el adulto, donde yo soy el maestro, yo empiezo a coordinar las acciones para colocar la alegría, el buen humor, la sorpresa, la motivación, el interés, la atención, todos estos aspectos que son necesarios independientemente de que estén en aprendizajes clave o no, pero son necesarios en el trabajo de la práctica del profesor. Y el sentido de pertenencia es mucho más importante, como cuando mi alumno me dice que soy su maestro, porque soy su maestro y él dice mi maestro y yo digo mi alumno, y yo digo mi escuela y digo mi director, y mi director dice mis maestros, o la educadora dice mis madres de familia, mis mamacitas. Esas expresiones que tienen como base en este sentido de pertenencia el respeto y el trabajo. Pero hoy lo que estamos viendo en términos de política, todo lo que se está moviendo en el Facebook, todos están hablando de cambiar. Y si realmente todos estamos hablando de cambiar, que no nada más el presidente electo lo tendría que hacer, sino que nosotros, porque así lo estoy viendo en el Facebook, todos están aclamando la idea de cambiar, ¿sí? Y en este tono, si realmente se trata de cambiar, empecemos por nosotros mismos y aprovechemos la coyuntura también para cambiar cosas en la escuela. Si realmente pensamos en hacer una escuela inteligente, democrática y libertaria, coloquemos estos puntos porque son interesantes y son necesarios en el trabajo del grupo. Pero el sentido de pertenencia también se relaciona con el sentido de cohesión. ¿Qué tan cerca y qué tan lejos estoy yo de mis alumnos? ¿O qué tan cerca o qué tan lejos estoy yo de mi familia? Y el sentido de comunicación. Y todos estos elementos, cuando yo los aplico ya en el hogar, cuando el padre de familia los tiene que aplicar en el hogar, porque ahorita, aprovechando la coyuntura, yo empezaría a colocar las reglas del juego con los padres de familia. Y desde la escuela. Es el momento para que la escuela empiece a colocar esas reglas del juego con los padres. ¿Sí? Duerme temprano a tus hijos, levántalos con buen tiempo, aséalos u observa que se aseen, dales de desayunar, acércales un alimento, ¿sí? Mándalos a la escuela temprano, llévalos a la escuela temprano y colocarles todas las ideas a los padres de familia, para que ellos puedan recuperar esa parte educativa que tienen que cumplir. Por eso, independiente a aprendizaje es clave o no aprendizaje es clave, hay cosas que los maestros tenemos que hacer con uno o con otro modelo. Y cuando yo voy a hacer las cosas con uno o con otro modelo, lo que voy observando son los aspectos que me ayudan a lograr los fines educativos. Los fines educativos no nada más se logran porque estén señalados en el documento o estén en el párrafo segundo del artículo tercero o los encuentre yo en el artículo séptimo de la ley general, ¿sí? Simplemente hasta para el análisis de los fines educativos, una cosa sería el análisis y la otra, ¿cómo voy a lograrlo? Y si yo me refiero al desarrollo de las capacidades del ser humano, ¿qué estoy entendiendo por desarrollo de capacidades del ser humano desde el artículo tercero constitucional? Porque el artículo nada más se señala, nada más se nombra. Pero ¿qué entiendo yo por desarrollo de capacidades humanas? Y si lo tengo que ver independientemente de enfoques, de que yo me colocara en el enfoque competencial o en el enfoque humano o en el enfoque socioemocional, porque el documento oficial habla de un enfoque humano, pero también señala por ahí, en esos medios para lograr los fines de la educación, empieza a hablar de un enfoque competencial, porque inclusive su concepto de aprendizaje es clave, es muy raro, está elemental. Me empieza a hablar de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes, de los valores, de las prácticas, como un conjunto de. Y cuando me empieza a hablar como ese conjunto de, ¿sí? De conocimientos, de habilidades, de actitudes, de valores, ¿sí? Que se tienen que aprender en la escuela,
donde entonces lo que no se aprende en la escuela no es clave, no es un aprendizaje clave, ¿sí? Porque no se aprende en la escuela, porque ellos mismos lo están señalando en el documento. Y eso es una gran ausencia. ¿Por qué? Porque si lo que trataban de hacer era abreviar conocimientos, ¿por qué en otra de las partes donde nos hablan de los medios para lograr los fines, que tiene que ver con la pedagogía, nos empiezan a decir que lo que hacemos es un trabajo tradicional? No es un trabajo tradicional, no pertenece a la escuela tradicional, porque la escuela tradicional no tiene objetivos, no tiene planeación, ¿sí? Y yo creo que confunden muchas cosas, eso es mi punto de vista. Creo que confunden muchas cosas. Y como ellos están abordando, porque además no tienen empacho en pasar los párrafos completos de libros, de consultas que hicieron en internet, nos damos cuenta cómo manejan la información. Y desde ahí nos damos cuenta, por ejemplo, porque nos empiezan a hablar de un enfoque competencial. Y tratan de hacer la relación entre la disciplina, la interdisciplina y las prácticas personales. Pero las prácticas personales también las relacionan con las actitudes. Es decir, las actitudes como la flexibilidad y la agilidad, la mente abierta que pertenece a la práctica reflexiva. Es decir, toman de aquí y toman de allá. ¿Sí? Toman de aquí y toman de allá. A veces cuando me empiezan a hablar de que la neurociencia y que el cerebro y que hay que sentirlo y que hay que hacerlo, pues estoy escuchando a Pestalozzi. ¿Sí? O sea, alguien leyó a Pestalozzi y les pareció bien y lo pone. Porque nadie ha salido a dar la cara, mandan el documento nada más, pero nadie da la cara. Es decir, que haya una explicación más allá. Porque todas las explicaciones que he conocido de aprendizaje es clave, nada más repiten lo que dice el documento. Pero cuando yo voy y trato de analizar el documento y me coloco en esa parte de la interdisciplina o de la disciplina o de las prácticas, y yo tendría que conceptualizar el conocimiento, una base del saber, tendría que conceptualizar a la habilidad, que sí lo hacen en el glosario, pero para mí las habilidades son ejercicios intelectuales que nosotros hacemos y que nos provoca, esos ejercicios intelectuales los provoca un maestro. Vean, tratan de, en la parte de la nivelación de maestros o en la parte de la actualización de maestros o en la formación, tratan de pasar mucha información a los maestros, pero es una información vaga que los maestros están descargando sobre los alumnos, porque los que hacen el proceso de buscar lecturas, de buscar autores, son los propios alumnos. Y en el caso, por ejemplo, las propias habilidades que se van aplicando de acuerdo a lo que dice el documento. ¿Qué dice? No, aplique habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas, habilidades sociales, emocionales, físicas, prácticas, ¿sí? Entonces, el maestro se tendría que meter a la parte cognitiva para observar desde la idea metacognitiva qué está haciendo y para qué está haciendo eso mi alumno. Eso es el punto de aprendizaje que quiera lograr mi alumno. ¿Por qué hace eso? O yo como maestro, ¿cómo me percato, cómo me doy cuenta de qué hago, de qué estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo? Y en esta parte metacognitiva, inclusive en las partes cognitivas, el tipo de control que se ejerce sobre la estrategia con la cual yo trabajo con mi estudiante, como si yo me colocara en la salida del ámbito cuarto, que tiene que ver con el pensamiento crítico y la solución de problemas. No nada más la solución de problemas matemáticos, pero si yo me colocara en la situación del problema matemático y yo trato de aplicar la estrategia de control ejecutivo, entonces yo le pregunto a mi estudiante cómo hizo el problema. Y cuando yo le pregunto a mi estudiante cómo hizo el problema, lo que yo empiezo a observar de él es que me puede empezar a dar respuestas, no sé, maestro, pero me salió. Y bajo la idea del control ejecutivo, bajo la idea de las habilidades metacognitivas, yo le sugiero en mi estrategia, a ver, regresa a tu asiento, regresa a tu lugar y escribe, inténtalo nuevamente, pero ahora escribe cómo lo haces. Escríbelo. ¿Y qué es lo que van a escribir los niños? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Cómo lo hicieron? Y cuando regresan conmigo, o yo les pregunto, ¿ya terminaste? Y mi alumno dice, ya. Y yo le pregunto, ¿y cómo lo hiciste? Y me da respuestas. Lo hice de otra forma, no me salió igual. No lo hice igual que la vez anterior.
Ahora lo hice, aquí ya lo anoté, pero no es igual, pero me salió el mismo resultado. Y la aplicación de estas prácticas, o sea, y esto es con aprendizajes clave, con enfoque competencial o con desarrollo de capacidades. Porque si yo voy a Combrach, inclusive, en la psicología de mediados del siglo pasado, fíjense, me voy hasta mediados del siglo pasado y me coloco entonces en las habilidades verbales, numéricas, abstractas, lógicas, concretas, mecánicas. Combrach, él es el que da idea a lo que va a ser después el test de Guatemala. Combrach es el que pone las bases de lo que van a ser los Sidanis, sin pensar Combrach en que las generaciones de maestros y los evaluadores iban a utilizar su enfoque de desarrollo de habilidades como tales, desde o para ejercer un examen para ingreso a secundaria. Pero los que hemos trabajado esto desde los 80s, en el caso personal yo desde el libro Razonando, el libro blanco, con el cerebro al frente, la palabra cruzada razonando. Hoy que estuve en Ciudad Nezahualcóyotl me di cuenta cuántos maestros han utilizado mis materiales. Y no nada más esos, el Razonando, el Pienso, Razono y Reflexiono, los libros del factor preparación profesional, muchísimos libros. Y ahorita tengo ya mis nuevas propuestas para primero y segundo. Y tengo mis propuestas también para maestros. Pero lo que hago es que con enfoque competencial o con aprendizajes clave, son cosas que yo hago como maestro, con un modelo, con otro. Las habilidades, el conocimiento, la habilidad, la destreza, la actitud, los valores, los hábitos, la capacidad de síntesis, de análisis, la observación, la descripción, la atención, los trabajo como maestros. No porque me lo diga un documento y me lo planteé como algo nuevo, no, porque ese es un trabajo que yo he venido haciendo desde que ingresé como maestro. Y también cuando empecé a trabajar como maestro, que me sentí maestro y que me di cuenta que yo no era maestro todavía, que tenía mucho que aprender. Entonces platicaba hoy con los maestros que no por la idoneidad ya se hace experto, o no como esos expertos que me dicen que porque salieron en el primer lugar en prelación ya son los expertos y conocen todo. No, señores, les hace falta conocer mucho. Les hace mucha falta conocer. Y no nada más les hace falta conocer lo que están moviendo ahorita, sino todo lo que ha dado base para llegar a este momento. Y no lo pueden hacer porque no tienen el recorrido histórico. No pueden tener el recorrido histórico porque no lo vivieron. Y solamente puedo hablar de lo que he vivido. Por eso cuando yo tengo que hablar de conocimientos o de habilidades o de actitudes y de valores y de prácticas, y me dicen que ese es el conjunto que se llama aprendizajes clave y que además van a ser cruciales en un momento de la vida de los sujetos. Y yo digo, pues siempre hay cosas cruciales en la vida de los sujetos. Con contenidos básicos hay cosas que nos dijeron desde la modernización educativa. Están diseñados para aquellos que van a abandonar la escuela. Con competencias para la vida también nos lo dijeron. Están diseñadas para seguir aprendiendo a la vida, ¿sí? Y estos aprendizajes clave están diseñados para observar que las cosas no van a cambiar. Es decir, no van a cambiar porque la idea de generar o de vivir en plenitud en el siglo XXI no está explicada. Y nadie me la ha podido explicar ahorita, ¿sí? Y luego, obviamente, los maestros que me favorecen viendo las videotransmisiones en tiempo real, porque ahorita estoy en tiempo real, sucede que también no pueden explicar qué es vivir en plenitud en el siglo XXI. Y desde ahí entonces empiezo a notar las ausencias. No está explicado qué es estrategia. Me hablan de una nueva pedagogía, pero no me dicen cuál. No me dicen por dónde tengo que ir. Y lo que empiezo a ver en todo el trabajo, en toda la idea del trabajo, es que de cualquier manera en el desarrollo de las capacidades del sujeto están implícitas el conjunto de 6 o de 10 y de más habilidades, de más capacidades. Y el resultado de esas capacidades se llama aptitud. Y lo que necesito es tener alumnos aptos. ¿Sí? Es decir, que aprendan. Y aquí viene la discusión.
porque me dicen que tengo que abandonar la exposición de temas. Y yo que soy un maestro verbalista, entonces me dicen, bueno, pues soy así porque yo me formé con el conductismo y lo que he observado del conductismo es que ha dado resultados. Yo me formé en el conductismo y si a mí me dicen que soy verbalista, y que dicen que por ser verbalista no puedo analizar o reflexionar, pues ¿cómo no? Porque para poder analizar y reflexionar lo que necesito son datos. Lo que necesito es tener el conocimiento. Lo que necesito es hacer uso adecuado de mi memoria. Porque tengo una memoria privilegiada. ¿Sí? Y esa memoria privilegiada, casi fotográfica, me permite poder hacer análisis y reflexiones. Porque no estoy repitiendo los aprendizajes clave como lo dice el documento. No me voy a convertir en ese reproductor. Prefiero analizarlo. Prefiero observar sus ausencias, que es lo que me interesa ahorita. ¿Sí? Y ya en los valores, pues hay valores que todos los hemos movido, las sociedades anteriores a nosotros, las generaciones anteriores a nosotros, han hablado de la gratitud. Voy a los griegos clásicos. Cada uno de los filósofos griegos ataca una virtud, habla de una virtud. Y cuando habla de las virtudes, las cualidades que traducidas a virtudes, o los propios hábitos que avanzan a virtudes. Porque cuando los hábitos tienen dos líneas, y una es positiva y otra es negativa, cuando yo genero hábitos negativos, no voy a generar virtudes, voy a generar defectos. Y cuando yo avanzo sobre la parte de la línea de los hábitos positivos, entonces voy camino hacia las virtudes. Y los griegos nos dan toda la idea de las virtudes, nos dan toda la idea de las emociones, de los valores, de las actitudes. Refiero a los griegos porque en historia de la educación me dijeron que lo clásico es digno de imitarse. Y entonces observo en estos enfoques competenciales, aunque no sean competenciales, pero la gratitud va a estar presente con un enfoque o con otro enfoque. Porque a mí me enseñaron en casa, sí, bajo esa idea de, no tradicional, porque no es tradicional, pero bajo la idea de que yo tenía que tener un comportamiento, una serie de normas que tenía que cumplir, porque finalmente las normas son comportamientos que hay que cumplir. Y cuando yo empiezo a desarrollar y me dicen, tú tienes que ser agradecido. Y recuerdo entonces como a Edmundo de Amicis en El corazón diario de un niño, cuando el padre le dice a su hijo que después de la palabra padre, la palabra más hermosa es maestro. Y le dice a su hijo, que no te has dado cuenta que muchas veces tu maestro ha venido a trabajar estando enfermo. Y por eso le dice, tú tienes que agradecerle a tu maestro, precisamente en la lección en corazón que se llama gratitud. Y ahí está la gratitud y está el respeto por sí mismo y por los otros, la diversidad cultural, la confianza en sí mismo y en los otros, la confianza en las instituciones. ¿Sí? Y cuando me hablaron de que no se confía en las instituciones es por los sujetos que las manejan, no es por la institución misma. Por eso aparece la responsabilidad, por eso aparece la honestidad, la justicia, la integridad, la sostenibilidad ecológica, la sustentabilidad, diría yo, sustentabilidad ecológica, la igualdad, la equidad. Y ahí aparecen los valores que están. Y si me voy al tercero constitucional, ahí voy a encontrar también. Y entonces lo que hace este documento oficial es jalar esa parte, porque no la puedo omitir, porque está ahí señalada. Por eso es importante cuando empiezo a analizar que un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales, dice el documento, se desarrollan específicamente en la escuela. Desde ahí es de donde yo desprendo que lo que no se haga en la escuela entonces no es clave. Y dice, en caso de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para la vida de los sujetos. Y ese es el concepto. Y me parece muy elemental. No me lleva más. ¿Sí? Y como no me lleva a ese concepto, no me está llevando a más, porque no lo puedo ver de otra forma, entonces
lo que yo empiezo a observar, es todo lo que tiene que ver con esa idea de la transformación de la práctica docente. Y esta idea, bueno, no dice transformación de la práctica docente, lo que dicen es que hay que transformar la práctica pedagógica. Y entonces empiezan a hablarnos de la discusión sobre una pedagogía escolar. ¿Cuál es esa discusión sobre una pedagogía escolar? Y ellos mismos dicen, son la diversidad de opciones pedagógicas, la cultura pedagógica que prevalece en muchas de nuestras aulas. Y lo que van diciendo es que todo lo que prevalece en nuestras aulas fundamentalmente está basado en la exposición de temas por parte del maestro. Ellos utilizan docente. Entonces, eso es lo que están pensando que prevalece en las escuelas, la exposición de temas. Pero tampoco es así. Bueno, vamos a pensar que fuese así. Esa es una de las funciones del maestro. Porque lo que olvidan aquí son las funciones del maestro. Y las funciones del maestro son 3 para mí. Para mí, no para el documento oficial. Para mí, un buen maestro debe de ser un transmisor de conocimientos. Tiene que transmitir conocimientos. Porque si mis alumnos no están aprendiendo, si los resultados de PISA no son adecuados, quiere decir que algo está pasando. Llevamos 14 generaciones con la idea de la construcción, desde el PEP 92. Porque los alumnos que cursaron el programa de educación preescolar 92, terminaron en 95 su educación preescolar, en 2001 su educación primaria, y en 2004 terminaron completa la formación constructivista en 2004. De básica. Quiere decir que de 2004 a 2018 inclusive han pasado ya 15 generaciones formadas en la idea de la construcción. Y lo que afirman es que los maestros seguimos trabajando las exposiciones de temas. Pero yo conozco muchos maestros que aunque hagan una exposición de temas recurren a otros elementos. Porque muchos ya lo han aprendido, vienen desde la modernización educativa. Y hoy me encontré un nutrido grupo de maestros que siguen carrera magisterial con esos conceptos, aunque les hayan quitado el tercio de su salario. ¿Sí? Pero los maestros que tuvieron la fortuna de estar en carrera magisterial y que llegaron a la categoría E, ganando 60,000 pesos mensuales. Y que aquí me digan en los documentos oficiales que seguimos haciendo esas prácticas, vamos a aceptar que sí las sigamos haciendo. ¿Sí? Entonces, si hacen esas prácticas, los alumnos entonces no participan. Si eso es correcto, es decir, aquí hay una gran discusión, ¿sí? Porque ahora me están hablando de la ciencia cognitiva, me están hablando de las investigaciones recientes, y esto hace ver que lo que se aplica pedagógicamente tiene limitaciones graves cuando lo que se busca es desarrollar el pensamiento crítico de los educandos. Pero la pregunta vuelve a ser, ¿cómo desarrollo el pensamiento crítico de los educandos? ¿Cómo desarrollo la capacidad para aprender a lo largo de su vida? O sea, esta última idea, cómo desarrollar la capacidad para aprender a lo largo de su vida, viene de las competencias para la vida, viene del Acuerdo 592, viene del Plan y Programas 2011. Y el desarrollo del pensamiento crítico de los educandos, ¿cómo lo hago? Lo hago con preguntas. Yo siempre he dicho que primero hay que hacer preguntas. Yo pregunto y lo que va a darme como respuesta a mi alumno, muchas son reflexiones. Desde ahí entonces, si están colocando por un lado una idea tradicional que ellos señalan, donde lo que hace el maestro es transmitir o mostrar una exposición de temas por parte de él, y que de lo que se trata es que los avances de la ciencia cognitiva y los avances de la pedagogía, etcétera, tienen que llevar al pensamiento crítico y aprender a lo largo de la vida. Y es en referencia a los expertos. Y dicen que si no se transforma la cultura pedagógica, la reforma educativa no rendirá los frutos que busca. Y mi pregunta es, ¿qué cultura pedagógica quieren? A ver, que me digan, porque no me lo dice el documento. Me habla de muchas cosas, ¿sí? Me habla de muchas cosas,
Pero esa afirmación que hicieron en el documento, esa afirmación está donde se habla de los medios que son necesarios para lograr los fines de la educación. Cuando me dicen que hay que transformar esa cultura pedagógica porque la reforma educativa entonces no va a rendir los frutos que busca, entonces tendrían que explicarnos perfectamente bien a qué cultura pedagógica se refieren. Y entonces me empiezan a hablar de lo que es clave para las transformaciones de esta pedagogía tradicional. Y el concepto creo que está equivocada. Hubieran dicho a lo mejor pedagogía basada o prácticas didácticas basadas en el conductismo, pero no creo que se refiera a lo tradicional. Bueno, no creo que quien lo escribió sepa qué representa la escuela tradicional, porque lo que tratan de hacer, siempre me lo han dicho, es generar aprendices. Están utilizando dos conceptos, aprendiz, aprendices, y hablan de que estos aprendices tienen que ser sujetos activos, tienen que ser sujetos creativos, interesados por aprender y por lo tanto interesados por lograr los aprendizajes de calidad que demanda, y empieza el discurso ahí, la sociedad actual. O sea, ¿cuáles son esos aprendizajes que demanda la sociedad actual? Porque así como interesados por crear, como si la creatividad fuera sencilla. Y yo he venido explicando, la creatividad es algo natural en todos nosotros, pero necesitamos darle el punto de la inspiración. ¿Sí? Necesitamos alentar la creatividad. Pero para poderla alentar necesito conocimiento y saber. Si yo no tengo el conocimiento, es difícil que llegue al saber. Pero a veces teniendo el conocimiento no puedo llegar al saber. No todos saben. ¿Sí? Es decir, esta generación de conceptos, cómo logro el conocimiento, el saber, la creatividad, la innovación, el genio y la brillantez en mis estudiantes. ¿Cómo lo estoy logrando? Y esto es lo que van haciendo. Entonces, todo el trabajo en las escuelas, todo el trabajo en las aulas debería, dicen ellos, estar basado en los principios pedagógicos que está presentando este currículum, la parte que se llama aprendizaje es clave y que según ellos va a favorecer la innovación de los ambientes de aprendizaje y que en las aulas puedan lograrse una serie de aprendizajes activos, situados, autorregulados, dirigidos a metas. Eso es lo que tratan de hacer en el aprendizaje. Y entonces, un aprendizaje activo. Bueno, pues ahí está la escuela activa. Ahí podemos jalar ideas o no, elaboradores de aprendizajes clave. Nos regresamos 100 años atrás. ¿Qué es lo que veo que empiezan a tomar? O sea, aprendizaje situado. ¿Sí? No lo dicen aquí, pero tendría que ver con las prácticas auténticas, con las prácticas reales que son de carácter social, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo voy a lograr este tipo de aprendizajes? El aprendizaje activo, el aprendizaje situado, el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje dirigido a metas, colaborativo. Bueno, yo tengo una idea errónea de lo colaborativo. Yo creo que el trabajo colaborativo se paga y que aquí se deben de utilizar otros términos. Esa es mi idea. Puedo estar mal, pero yo lo veo así. Entonces, todo ese tipo de aprendizajes activo, situado, autorregulado, dirigido a metas, colaborativo, en eso es la renovación de la práctica pedagógica o de la cultura pedagógica. A eso vamos a recurrir para las prácticas pedagógicas. Y entonces, ellos dicen que transformar la pedagogía imperante exige también alinear tanto la formación continua de los maestros como la formación inicial. O sea, como ahorita ya empezaron con la reforma de normales, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahí? Hacer una alineación entre la formación inicial y la formación continua. Pero su formación continua está basada en cursos en línea. Y los cursos en línea tienen mucha ausencia. Y los cursos en línea son fríos. Y los cursos en línea no tienen el calor humano. Y los cursos en línea fallan las plataformas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vienen cambios, muchos cambios. Y bueno, pues a los que nos toca trabajar con maestros, desde la Universidad Pedagógica Nacional en el caso mío, ¿sí? Pues tengo que ponerme al día en todo esto, tengo que estar al día.
No puedo dejar pasar, por eso me interesa conocer todos los documentos. Es necesario para un maestro que trabaja con maestros. Y es necesario también porque hacer las videotransmisiones es estar estudiando constantemente. Me gusta estudiar. Entonces, yo les transmito esta parte, vean que sí soy un transmisor nada más, pero que no estoy siendo un difusor de la reforma educativa. La tengo que ver, la tengo que observar, la analizo, la reflexiono, veo qué le falta, veo a veces cosas que me gustan también, que digo que están bien, pero veo como que el pegote es bueno, ¿sí? Pero finalmente pues, tendrán que explicarnos muchas ausencias. Por eso, Monclova 2018 va a presentar a 12 maestros, de los 12 de los grandes maestros mexicanos, ¿sí? Alma Livia Tapia Moreno, Marta Patricia Alcántara Paz, Ana Brenda Martínez Quirós, María Dolores Nogués Verde, Manuel Zabaleta Santamaría, Irma García Rodríguez, Froilán Caballero, Angelina Hernández, Arturo Martínez Martínez, y ahí vamos a estar 12 maestros en Monclova trabajando, y mientras nosotros seguimos haciendo trabajo. Estoy formando un grupo para, así, aunque redunde en el término, formar actualizadores y capacitadores. A través de sesiones que estoy pasando las informaciones cuando mandan el WhatsApp al 55 91 86 12 16 y me dicen quiénes son, dónde trabajan, en qué nivel están, su correo electrónico y les regreso la información este fin de semana. Maestros, hay mucho de qué hablar, muchísimo. Estoy variando los temas porque así me lo pidieron. Me dijeron la semana pasada, ya no hable de educación preescolar, ahora hable de otras cosas. Bueno, pues aquí les coloco esto, medios que son necesarios para lograr los fines educativos. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros, hasta mañana. Muy buenas noches, maestros. Denle ahí abajo compartir para que se despliegue el menú y lo puedan mandar a los grupos. Muchas gracias, maestros, hasta mañana.